Capítulo 13. Los totalitarios en nuestro seno. Cuando la autoridad se presenta con la apariencia de organización, muestra un encanto tan fascinador que puede convertir las comunidades de gentes libres en estados totalitarios. The Times. Probablemente es cierto que la misma magnitud de las atrocidades cometidas por los gobiernos totalitarios, en lugar de aumentar el temor a que un sistema semejante pueda surgir un día en Inglaterra, ha reforzado más bien la seguridad de que tal cosa no puede acontecer en este país. Cuando miramos a la Alemania nazi, el abismo que la separa de nosotros parece tan inmenso que nada de lo que allí sucediere puede tener trascendencia para una posible evolución en Inglaterra. Y el hecho de haber crecido constantemente la distancia parece refutar toda sugestión de estarnos moviendo en una dirección semejante. Pero no olvidemos que, hace 15 años, la posibilidad de que en Alemania sucediese lo que ha acontecido habríanla juzgado fantástica igualmente, no solo 9 de cada 10 de los mismos alemanes, sino también los observadores extranjeros más hostiles, aunque quieran ellos pretender ahora haberlo previsto. Sin embargo, como se ha sugerido ya en estas páginas, no es con la Alemania actual, sino con la de hace 20 o 30 años, con la que muestran un parecido cada vez mayor las condiciones británicas. Hay muchos rasgos que fueron entonces considerados como típicamente alemanes, y que son ahora igualmente familiares en Inglaterra, y muchos síntomas que apuntan a un futuro desarrollo en la misma dirección. Hemos mencionado ya el más significativo, la creciente semejanza entre los criterios económicos de derechas e izquierdas y su común oposición al liberalismo que era la base común a la mayoría de los políticos ingleses. Contamos con la autorizada afirmación de M.R. Harold Nicolson, quien nos dice que durante el último gobierno conservador, en los escaños de este partido los hombres, mejor dotados, eran todos socialistas de corazón, y apenas puede dudarse que, como en los días de los Fabianous, muchos socialistas sienten más simpatías por los conservadores que por los liberales. Hay otros muchos rasgos estrechamente relacionados con este. La creciente veneración del Estado, la admiración del poder y de lo grande por ser grande, el entusiasmo por la organización, de todo, ahora lo llamamos planificación, y aquella incapacidad para dejar algo al simple poder del crecimiento orgánico, que hasta H.V. Treitschke deploraba ya en los alemanes de hace 60 años, apenas se acusan menos ahora en Inglaterra que entonces en Alemania. ¿Hasta qué punto Inglaterra ha caminado, en los últimos 20 años, por la senda alemana, se advierte con extraordinaria claridad si leemos ahora algunas de las más serias discusiones habidas en Inglaterra, durante la guerra anterior, acerca de las diferencias entre los criterios británico y alemán sobre problemas políticos y morales? Probablemente puede decirse con verdad que el público inglés tuvo entonces, en general, una apreciación más exacta de estas diferencias que la que ha demostrado ahora, porque mientras el pueblo británico se mostró en aquel tiempo orgulloso de su tradición distintiva, pocos son los criterios políticos entonces considerados como característicamente ingleses de los cuales la mayoría del pueblo británico no parezca ahora medio avergonzado, si no los repudia positivamente. Apenas habrá exageración en decir que cuanto más típicamente inglés pareció al mundo un escritor de problemas políticos o sociales, más olvidado está hoy día en su propio país. Hombres como Lord Morley o Henry Sidgwick, Lord Acton o A.V. Dicey, que fueron entonces admirados en el mundo entero como ejemplos notables de la sabiduría política de la Inglaterra liberal, son para la generación presente victorianos completamente anticuados. Quizá nada muestre con más claridad este cambio que el hecho de no faltar una consideración simpática de Bismarck en la literatura inglesa contemporánea, en tanto que la generación más joven rara vez menciona el nombre de Gladstone sin una burla para su moralidad victoriana y su utopismo candoroso. Hubiera deseado trasladar adecuadamente en unos párrafos la impresión alarmante sacada de la lectura de unas cuantas obras inglesas relativas a las ideas que dominaban en la Alemania de la guerra anterior, pues casi todas sus palabras podrían aplicarse a las opiniones más destacadas en la literatura inglesa actual. Me limitaré a citar un breve pasaje de Lord Keynes, de 1915, exposición del delirio, que ve manifestarse en una obra alemana típica de aquel periodo. Refiere cómo, según un autor alemán, la vida industrial debe continuar movilizada incluso en la paz. Esto es lo que quiere decir cuando habla de la militarización de nuestra vida económica, el título de la obra reseñada. El individualismo ha de terminar por completo. Tiene que establecerse un sistema de regulaciones cuyo objetivo no es la mayor felicidad del individuo. El profesor Jaffe no se avergüenza de decir esto con todas sus letras, sino el reforzamiento de la unidad organizada del Estado con el fin de alcanzar el máximo grado de eficiencia, Leistungsfähigkeit, que solo indirectamente influye sobre el provecho individual. Esta monstruosa doctrina está encerrada en el relicario de una especie de idealismo. La nación se desarrollará en una unidad cerrada, y llegará a ser efectivamente lo que Platón declaró que debería ser, der Mensch in Großen.
En particular, la paz venidera traerá consigo un reforzamiento de la idea de la intervención del Estado en la industria. Las inversiones exteriores, la emigración, la política industrial de los últimos años, basada en considerar el mundo entero como un mercado, son demasiado peligrosas. El antiguo orden económico, que hoy muere, se basaba en el beneficio, y en la nueva Alemania del siglo XX, el poder sin consideración del beneficio acabará con aquel sistema capitalista que surgió de Inglaterra hace 100 años. Excepción hecha de no haber osado aún ningún autor inglés, que yo sepa, menospreciar abiertamente la felicidad individual. ¿Hay alguna frase de este pasaje que no encuentre su igual en mucha literatura inglesa contemporánea? Y, sin duda, no solo las ideas que en Alemania y en otras partes prepararon el totalitarismo, sino también muchos de los principios del totalitarismo mismo están ejerciendo una fascinación creciente en otros muchos países. Aunque pocas personas, si es que hay alguna, estarían, probablemente, dispuestas en Inglaterra a tragarse el totalitarismo entero, pocos son sus rasgos singulares que unos u otros no nos han aconsejado imitar. Aún más, apenas hay una hoja del libro de Hitler que una u otra persona, en Inglaterra, no nos haya recomendado emplear para nuestros propios fines. Esto se aplica especialmente a muchas gentes que son, sin duda, enemigos mortales de Hitler por un especial rasgo de su sistema. No debemos olvidar nunca que el antisemitismo de Hitler ha expulsado de su país o convertido en sus enemigos a muchas gentes que en muchos aspectos son manifiestos totalitarios del tipo alemán. Ninguna descripción en términos generales puede dar una idea adecuada de la semejanza entre gran parte de la literatura política inglesa actual y las obras que en Alemania destruyeron la creencia en la civilización occidental y crearon el estado de ánimo en el que pudo alcanzar éxito el nazismo. La semejanza está aún más en el espíritu para enfocar los problemas que en los argumentos específicos usados, es la misma facilidad para romper todos los lazos culturales con el pasado y para arriesgarlo todo al éxito de una particular tentativa. Como ocurrió también en Alemania, la mayoría de las obras que están preparando el camino para una orientación totalitaria en Inglaterra son el producto de idealistas sinceros y, con frecuencia, de hombres de considerable altura intelectual. Así, aunque sea desagradable individualizar a título de ejemplo, cuando son centenares de personas las que defienden opiniones semejantes, no veo otra manera de demostrar eficazmente cuánto ha avanzado en realidad esta evolución en Inglaterra. Elegiré deliberadamente para ilustración autores cuya sinceridad y desinterés está por encima de toda sospecha. Pero aunque espero mostrar por esta vía cuán rápidamente están extendiéndose aquí las opiniones de donde brota el totalitarismo, tengo pocas probabilidades de demostrar con éxito la semejanza, igualmente importante, en la atmósfera emocional. Sería necesaria una amplia investigación acerca de todos los sutiles cambios en el pensamiento y el lenguaje para hacer explícito lo que es fácil reconocer como síntomas de una familiar evolución. El contacto con las personas que hablan de la necesidad de oponer ideas grandes a las pequeñas y de reemplazar el viejo pensamiento estático o parcial por la nueva dirección dinámica o global, permite comprender que lo que al principio parece un puro sinsentido es signo de aquella actitud intelectual que solo por sus manifestaciones podemos aquí analizar. Mis primeros ejemplos son dos obras de un inteligente erudito que en estos últimos años ha despertado mucho interés. Hay, quizá, muy pocos ejemplos en la literatura inglesa contemporánea donde la influencia de las ideas específicamente alemanas de que aquí nos ocupamos esté tan marcada como en los libros del profesor E.H. Carr, 20 Years, Crisis y Conditions of Peace, 9. En el primero de estos dos libros, el profesor Carr francamente se confiesa adicto a la escuela histórica de los realistas, que tuvo su hogar en Alemania y cuyo desarrollo puede trazarse a través de los grandes nombres de Hegel y Marx. 10 Un realista, explica, es el que hace de la moralidad una función de la política, y no puede lógicamente aceptar ningún patrón de valor, excepto el de los hechos. 11 Este realismo se contrapone, según la moda verdaderamente alemana, al pensamiento utópico, que data del siglo XVIII, el cual fue esencialmente individualista, pues hizo de la conciencia humana el tribunal de apelación último. Pero la vieja moral, con sus principios generales abstractos, tiene que desaparecer, porque el empírico trata el caso concreto según sus circunstancias particulares. En otras palabras, nada hay sino cuestiones de oportunidad, y hasta se nos asegura que la norma pacta sunt servanda no es un principio moral. 14 Que sin principios generales abstractos el mérito es tan solo una arbitraria cuestión opinable y que los tratados internacionales carecen de significado si no obligan moralmente, no parece inquietar al profesor Carr. Según él, evidentemente, aunque no lo diga de modo explícito, resulta que Inglaterra luchó en la última guerra del lado falso.
todo el que lea ahora de nuevo las declaraciones de hace 25 años acerca de los fines de guerra ingleses y las compare con las opiniones actuales del profesor Carr, verá fácilmente que las que entonces se tuvieron por opiniones alemanas son ahora las de él, quien arguiría probablemente que los criterios profesa, dos entonces por Inglaterra eran tan solo un producto de la hipocresía británica. Que apenas ve diferencia entre los ideales sostenidos por Inglaterra y los practicados por la Alemania actual, lo ilustra inmejorablemente al asegurar que, sin duda, cuando un nacionalsocialista preeminente afirma que todo lo que beneficia al pueblo alemán es justo y todo lo que le daña es injusto, propugna simplemente la misma identificación del interés nacional con el derecho universal que ya fue establecida para los países de habla inglesa por el presidente Wilson, el profesor Toynbee, Lord Cecil y otros muchos. Como los libros del profesor Carr tratan de problemas internacionales, es en este campo donde más se destaca su tendencia característica. Pero por las fugaces visiones que podemos obtener sobre la futura sociedad que él contempla, resulta que corresponde también por completo al modelo totalitario. A veces llega uno a preguntarse si esta semejanza es accidental o deliberada. Cuando el profesor Carr afirma, por ejemplo, que no podemos ya encontrar mucho sentido a la distinción, familiar al pensamiento del siglo XIX, entre sociedad y Estado, sabe que es esta precisamente la doctrina del profesor Carl Schmitt, el más destacado teórico nazi del totalitarismo, y, de hecho, la esencia de la definición del totalitarismo dada por este autor, que es quien ha introducido este término. 16 Y cuando estima que la producción de opiniones en masa es el corolario de la producción de bienes en masa, de donde resulta que el prejuicio que la palabra propaganda ejerce todavía hoy sobre muchas mentes es completamente paralelo al prejuicio contra el control de la industria y el comercio, no hace realmente la apología de una regimentación de la opinión pública al estilo de la practicada por los nazis. En su más reciente libro, Conditions of Peace, el profesor Carr responde con una enérgica afirmativa a la pregunta con la que cerrábamos el capítulo anterior: los triunfadores perdieron la paz, y la Rusia soviética y Alemania la ganaron, porque los primeros continuaron predicando, y en parte aplicando, los en otro tiempo válidos pero hoy destructivos ideales de los derechos de las naciones y el capitalismo de laissez-faire, mientras las últimas, consciente o inconscientemente impulsadas por la corriente del siglo XX, se esforzaban por reconstruir el mundo en forma de unidades mayores sometidas a la planificación e intervención centralizadas. El profesor Carr hace completamente suyo el grito de guerra alemán de la Revolución Socialista del Este contra el Occidente liberal dirigida por Alemania, la revolución que comenzó en la última guerra, que ha sido la fuerza impulsora de todo movimiento político importante en los últimos 20 años, una revolución contra las ideas predominantes en el siglo XIX, democracia liberal, autodeterminación nacional y laissez-faire económico. Como él mismo dice, con acierto, fue casi inevitable que este desafío a las creencias del siglo XIX encontrase en Alemania, que jamás las compartió realmente, uno de sus más fuertes protagonistas. Con toda la fe fatalista de cualquier pseudohistoriador desde Hegel y Marx, esta evolución se presenta como inevitable. Conocemos la dirección en que el mundo se mueve, y, o cedemos a ella, o perecemos. La convicción de la inevitabilidad de esta tendencia se basa, característicamente, en familiares falacias económicas, la presunta necesidad de una expansión general de los monopolios como consecuencia del desarrollo técnico, la pretendida plétora potencial, y todos los demás tópicos que aparecen en las obras de este tipo. El profesor Carr no es un economista, y su argumentación económica no soporta, generalmente, un serio examen. Pero ni esto, ni lo que de ello es característico, a saber, su creencia en el rápido decrecimiento de la importancia del factor económico en la vida social, le impiden basar sobre argumentos económicos todos sus pronósticos sobre las inevitables tendencias, o presentar como principal demanda para el futuro, la reinterpretación, en términos predominantemente económicos, de los ideales democráticos de igualdad y libertad. 22. El desprecio del profesor Carr por todas las ideas de los economistas liberales, que insiste en llamar ideas del siglo XIX, aunque sabe que Alemania jamás las compartió realmente, y que ya practicaba en aquel siglo la mayoría de los principios que él propugna ahora, es tan profundo como el de cualquiera de los escritores alemanes citados en el capítulo anterior. Incluso se apropia la tesis alemana, engendrada por Friedrich List, según la cual el libre cambio es una política dictada tan solo por los especiales intereses de Inglaterra en el siglo XIX y solo para ellos adecuada. 23 Ahora, sin embargo, la obtención artificial de un cierto grado de autarquía es condición necesaria de una existencia social ordenada. Lograr el retorno a un comercio mundial más disperso y generalizado, por una remoción de las barreras comerciales, o resucitando los principios del laissez-faire del siglo XIX, es inimaginable.
El futuro pertenece al Großraumwirtschaft del tipo alemán, el resultado que deseamos solo puede lograrse por una deliberada reorganización de la vida europea tal como Hitler la ha emprendido. Después de todo esto es difícil sorprenderse por encontrar una característica sección, titulada Las funciones morales de la guerra, donde el profesor Carr condesciende a compadecerse de las personas ingenuas, especialmente en los países de habla inglesa, que, impregnadas de la tradición del siglo XIX, persisten en considerar la guerra como algo sin sentido y desprovisto de finalidad, y se recrea en el sentimiento de significación y finalidad, que la guerra, el más poderoso instrumento de solidaridad social, crea. Todo esto es muy familiar, pero no es en las obras de los universitarios ingleses donde uno esperaba encontrar estas opiniones. Quizás no hayamos prestado bastante atención a un rasgo de la evolución intelectual de Alemania durante los últimos 100 años, que ahora, en una forma casi idéntica, hace su aparición en Inglaterra, la agitación de los hombres de ciencia en favor de una organización científica de la sociedad. El ideal de una sociedad organizada, de cabo a rabo, desde arriba fue fomentado considerablemente en Alemania por la singular influencia que a sus especialistas científicos y técnicos se les permitió ejercer en la formación de las opiniones sociales y políticas. Pocas personas recuerdan que en la historia moderna de Alemania los profesores políticos han desempeñado un papel comparable al de los abogados políticos en Francia. La influencia de estos hombres de ciencia políticos no se inclinó a menudo, en los últimos años, hacia el lado de la libertad. La intolerancia de la razón, tan visible con frecuencia en el especialista científico, la intransigencia con los métodos del hombre ordinario, tan característica del técnico, y el desprecio hacia todo lo que no ha sido organizado conscientemente de acuerdo con un modelo científico, por unas inteligencias superiores, fueron fenómenos familiares durante generaciones en la vida pública alemana, antes de adquirir importancia en Inglaterra. Y quizá ningún otro país proporcione mejor que Alemania, entre 1840 y 1940, una ilustración de los efectos que sobre una nación ocasiona el desplazamiento general y completo de la mayor parte de su sistema educativo desde las humanidades a las realidades. La facilidad con que, en definitiva, con escasas excepciones, los universitarios y hombres de ciencia alemanes se colocaron al servicio de los nuevos gobernantes es uno de los espectáculos más deprimentes y bochornosos de la historia entera del ascenso del nacionalsocialismo. Es bien sabido que precisamente los hombres de ciencia y los ingenieros, que habían pretendido tan ruidosamente ser los dirigentes en la marcha hacia un mundo nuevo y mejor, se sometieron más fácilmente que casi ninguna otra clase a la nueva tiranía. El papel que han desempeñado los intelectuales en la transformación totalitaria de la sociedad lo anticipó proféticamente en otro país Julien Benda, cuya Trahison des Klecks cobra nueva significación cuando se relee ahora, 15 años después de escrita. Hay especialmente un pasaje en esta obra que merece ser muy meditado y recordado cuando venimos a considerar ciertos casos de excursión de los científicos británicos al campo de la política. Es el pasaje en que Benda habla de la superstición de considerar a la ciencia competente en todos los dominios, incluso el de la moral, superstición que, repito, es un producto del siglo XIX. Queda por averiguar si quienes enarbolan esta doctrina creen en ella, o si desean simplemente otorgar el prestigio de una apariencia científica a las pasiones del corazón, que ellos saben perfectamente que no son sino pasiones. Es de notar que el dogma según el cual la historia obedece a leyes científicas lo predican, sobre todo, los partidarios de la autoridad arbitraria. Es muy natural, porque elimina las dos realidades que más odian ellos, a saber, la libertad humana y la actuación histórica del individuo. Ya hemos tenido ocasión de mencionar un producto inglés de esta especie, una obra en donde, sobre un fondo marxista, se combina la idiosincrasia característica del intelectual totalitario y el odio a casi todo lo que distingue a la civilización europea desde el Renacimiento con el aplauso a los métodos de la Inquisición. No deseamos considerar aquí un caso tan extremo, y tomaremos una obra que es más representativa y ha alcanzado extensa publicidad. El librito del Dr. C. H. Waddington, bajo el característico título de la actitud científica, es muy buen ejemplo de un tipo de literatura que patrocina activamente el influyente semanario Nature, y que combina las demandas de un mayor poder político para los hombres de ciencia con una defensa ardiente de la planificación en gran escala. Aunque no tan franco en su desprecio por la libertad como M. R. Crowther, difícilmente es más tranquilizador el Dr. Waddington. Difiere de la mayoría de los escritores del mismo tipo en que ve claramente e incluso destaca que las tendencias que describe y defiende conducen inevitablemente a un sistema totalitario. Y, sin embargo, le resulta al parecer preferible a la, según él, feroz jaula de monos que es la civilización presente.
La pretensión del Dr. Waddington, según la cual el hombre de ciencia está calificado para dirigir una sociedad totalitaria, se basa principalmente en su tesis de que la ciencia puede formular juicios éticos sobre la conducta humana, pretensión que, en la elaboración del Dr. Waddington, ha recibido de nature considerable publicidad. Por lo demás, es una tesis familiar desde hace mucho tiempo a los científicos políticos alemanes, que ha sido justamente destacada por J. Benda, 38 para ilustración de lo que significa, no necesitamos salirnos del libro del Dr. Waddington. La libertad, explica, es un concepto cuya discusión resulta muy dificultosa para el hombre de ciencia, en parte porque no está convencido de que, en último análisis, exista tal cosa. Nos dice, sin embargo, que la ciencia reconoce esta y aquella libertad, pero que la libertad de ser singular y distinto de su vecino no es un valor científico. Al parecer, las prostituidas humanidades, acerca de las cuales el Dr. Waddington tiene muchas cosas desfavorables que decir, nos han engañado gravemente enseñándonos la tolerancia. Conforme a lo que es costumbre encontrar en esta clase de literatura, cuando este libro sobre la actitud científica llega a las cuestiones económicas y sociales es cualquier cosa menos científico. Encontramos de nuevo todos los familiares clichés y generalizaciones sin base acerca de la plétora potencial y de la inevitable tendencia hacia el monopolio, pero cuando se examinan las mejores autoridades, citadas en apoyo de estas afirmaciones, resultan ser, en su mayor parte, folletos políticos de dudosa reputación científica, mientras que los estudios serios sobre los mismos problemas son característicamente despreciados. Como en casi todas las obras de este tipo, las convicciones del Dr. Waddington están determinadas principalmente por su aceptación de las tendencias históricas inevitables, que se supone ha descubierto la ciencia y que él deriva de la filosofía profundamente científica del marxismo, cuyas nociones básicas son, casi, si no completamente, idénticas a las que constituyen el fundamento de la visión científica de la naturaleza, y cuya aptitud para enjuiciar supera, nos dice el Dr. Waddington, a todo lo precedente. Y aunque el Dr. Waddington encuentra difícil negar que en Inglaterra se vive ahora peor, que en 1913,45 prevé un sistema económico que será centralizado y totalitario, en el sentido de que todos los aspectos del desarrollo económico, dentro de grandes regiones, serán conscientemente planificados como un conjunto integral. Pero en apoyo de su fácil optimismo sobre la posibilidad de mantener la libertad de pensamiento en este sistema totalitario, su actitud científica no encuentra mejor recurso que la convicción de que tiene que haber testimonios muy valiosos en el campo de ciertas cuestiones que se comprenden sin necesidad de ser un especialista, tales como, por ejemplo, la de si es posible combinar el totalitarismo con la libertad de pensamiento. Un examen más completo de las diversas tendencias totalitarias en Inglaterra debería prestar considerable atención a los varios intentos de crear alguna especie de socialismo de la clase media, que presentan un alarmante parecido, desconocido sin duda para sus autores, con las tendencias semejantes en la Alemania prehitleriana. Si nos ocupáramos aquí expresamente de los movimientos políticos, tendríamos que considerar las nuevas organizaciones como el movimiento de la Forward March o Commonwealth de Sir Richard Ackland, el autor de Unser-Kampf, o las actividades del Comité de 1941 de MRJB Priestley, que en un tiempo estuvo asociado con el primero. Pero aunque sería imprudencia despreciar el significado sintomático de fenómenos como estos, difícilmente pueden ser contados entre las fuerzas políticas importantes. Aparte de las influencias intelectuales que hemos ilustrado con dos ejemplos, el impulso del movimiento hacia el totalitarismo proviene principalmente de los dos grandes grupos de intereses, el capital organizado y el trabajo organizado. Probablemente, la mayor amenaza de todas está en el hecho de apuntar en la misma dirección la política de estos dos grupos, los más poderosos. Lo hacen a través de su común y a menudo concertado apoyo a la organización monopolista de la industria, y esta tendencia es el mayor peligro inmediato. Si bien es cierto que no hay razón para creer que este movimiento sea inevitable, apenas puede dudarse que, si continuamos por el camino que hemos venido pisando, acabaremos en el totalitarismo. Este movimiento, por lo demás, está deliberadamente planeado, sobre todo por los organizadores capitalistas de monopolios, que son, por ello, una de las principales fuentes de este peligro. Su responsabilidad no se reduce por el hecho de no ser su objetivo un sistema totalitario, sino más bien una especie de sociedad corporativa, donde las industrias organizadas aparecerían como estamentos semi-independientes y autónomos. Pero son tan cortos de vista como lo fueron sus colegas alemanes al suponer que se les permitiría, no solo crear este sistema, sino también dirigirlo durante algún tiempo. Las decisiones que los directores de una industria así organizada tendrían que tomar constantemente son de las que ninguna colectividad dejaría mucho tiempo en manos de particulares.
Un Estado que consienta el desarrollo de tan enormes agregaciones de poder no puede soportar que este poder quede enteramente bajo el dominio privado. No es menos ilusorio creer que en estas condiciones se consienta a los empresarios gozar largo tiempo de la posición de favor que en una sociedad en régimen de competencia está justificada por el hecho de ser solo unos cuantos los que alcanzan el éxito, en cuya persecución son muchos los que corren los riesgos. No es para sorprender que los empresarios quisieran disfrutar los altos ingresos que en una sociedad en régimen de competencia ganan los que, de entre ellos, tienen éxito, y a la vez gozar la seguridad del funcionario público. En tanto exista un amplio sector de industria privada junto a otro dirigido por el Estado, es probable que un gran talento industrial consiga sueldos altos, incluso en posiciones muy seguras. Pero si los empresarios pueden ver confirmadas sus aspiraciones durante un periodo de transición, no transcurrirá mucho tiempo antes de que se encuentren, como les sucedió a sus colegas alemanes, con que ya no son los dueños, sino que tienen que contentarse, en todos los aspectos, con el poder y los emolumentos que el gobierno quiera concederles. A menos que la argumentación de este libro haya sido muy mal interpretada, el autor no se hará sospechoso de ternura hacia los capitalistas y subraya aquí que, con todo sería un error inculpar del moderno movimiento hacia el monopolio exclusiva o principalmente a aquella clase. Su tendencia en esta dirección, ni es nueva ni por sí podría llegar a ser, probablemente, un poder formidable. La fatalidad fue que lograron asegurarse la ayuda de otros grupos en número cada vez mayor, y con su apoyo obtuvieron la protección del Estado. En cierta medida, los monopolistas han ganado esta protección, o permitiendo a otros grupos participar en sus ganancias, o, quizás más frecuentemente, persuadiéndolos de que la formación de monopolios convenía al interés público. Pero el cambio en la opinión pública, que, por su influjo sobre la legislación y la jurisprudencia, ha sido el factor más importante en esta evolución, es sobre todo el resultado de la propaganda que contra la libre competencia han realizado las izquierdas. Con mucha frecuencia, incluso las medidas dirigidas contra los monopolistas no han servido, de hecho, más que para reforzar el poder del monopolio. Toda participación en las ganancias del monopolio, sea en favor de grupos particulares o del Estado mismo, tiende a crear nuevos interesados, que contribuirán a reforzar el monopolio. Un sistema en el que amplios grupos privilegiados se benefician de las ganancias del monopolio puede ser políticamente mucho más peligroso, y allí el monopolio es ciertamente más poderoso, que otro sistema donde los beneficios vayan a unos cuantos. Pero aunque debía ser evidente que, por ejemplo, los altos salarios que puede pagar el monopolista son tanto el resultado de la explotación como una ventaja para él mismo, y sin duda empobrecerán, no solo a todos los consumidores, sino aún más a los restantes asalariados, lo cierto es que, no ya los beneficiados de ello, sino el público, acepta ahora generalmente la capacidad para pagar altos salarios como un argumento legítimo en favor del monopolio. 51. Hay serias razones para dudar si, aun en los casos en que el monopolio es inevitable, el mejor camino para dominarlo consiste en ponerlo en manos del Estado. Si solo fuera cuestión de una industria, podría ser así. Pero cuando se trata de numerosas industrias monopolistas diversas, mucho puede decirse en favor de dejarlas en diferentes manos particulares antes que combinarlas bajo el control único del Estado. Aunque los transportes por ferrocarril, carretera y aire, o el suministro de gas y electricidad fueran todos monopolios inevitables, el consumidor está indiscutiblemente en una posición mucho más fuerte si permanecen como monopolios separados que si son, coordina, 2, bajo un control central. El monopolio privado casi nunca es completo y aún más raramente de larga duración o capaz de despreciar la competencia potencial. Pero un monopolio de Estado es siempre un monopolio protegido por el Estado, protegido a la vez contra la competencia potencial y contra la crítica eficaz. En la mayor parte de los casos significa que se ha dado a un monopolio temporal el poder para asegurar su posición indefinidamente, un poder que, sin duda, será utilizado. Cuando el poder que debe frenar y controlar el monopolio llega a interesarse en el amparo y defensa de sus administradores, cuando el remedio por el gobierno de un abuso significa admitir su responsabilidad en ello, y cuando la crítica de las actividades del monopolio significa una crítica del gobierno, poca esperanza puede ponerse en que el monopolio esté al servicio de la comunidad. Un Estado que se enredase por completo en la dirección de empresas monopolistas poseería un poder aplastante sobre el individuo, pero, sin embargo, sería un Estado débil en cuanto a su libertad para formular una política. El mecanismo del monopolio se identifica con el mecanismo del Estado, y el propio Estado se identifica más y más con los intereses de quienes manejan las cosas y menos con los del pueblo en general. Lo probable es que, allí donde el monopolio sea realmente inevitable, un fuerte control del Estado sobre los monopolios privados, método que solían preferir los americanos, ofrezca más probabilidades de resultados satisfactorios, si es mantenido con continuidad, que la gestión directa por el Estado.
Al menos parece ser así si el Estado impone una rigurosa intervención del precio, que no consienta espacio para beneficios extraordinarios de los que puedan participar quienes no sean los monopolistas. Incluso si esto tuviera por efecto, como ha sucedido a veces con los servicios públicos americanos, que los servicios de las industrias monopolistas fuesen menos satisfactorios de lo que podrían resultar, sería un precio barato por un freno eficaz de los poderes del monopolio. Personalmente, yo preferiría con mucho tener que soportar alguna ineficiencia de esta clase que ver intervenidos todos los caminos de mi vida por el monopolio organizado. Este método de tratar el monopolio, que rápidamente podría hacer de la posición del monopolista la menos elegible entre todas las posiciones de empresario, podría contribuir tanto como cualquier otra cosa a reducir el monopolio a las esferas en donde es inevitable y a estimular la invención de sustitutivos que pudieran hacerle la competencia. Bastaría convertir otra vez la posición del monopolista en cabeza de turco de la política económica para que sorprendiese la rapidez con que la mayoría de los empresarios capaces redescubriera su gusto por el aire saludable de la competencia. El problema del monopolio no sería tan difícil como es si solo tuviéramos que combatir al monopolio del capitalista. Pero, como se ha dicho antes, el monopolio ha llegado a ser el peligro que es, no por los esfuerzos de unos cuantos capitalistas interesados, sino por el apoyo que estos han obtenido de quienes recibieron participación en sus ganancias y de aquellos otros, mucho más numerosos, a quienes persuadieron de que ayudando al monopolio contribuían a la creación de una sociedad más justa y ordenada. El fatal punto crítico en la evolución moderna se produjo cuando el gran movimiento que solo podía servir a sus fines originarios luchando contra todo privilegio, el movimiento obrero, cayó bajo la influencia de las doctrinas contrarias a la libre competencia y se vio él mismo mezclado en las pugnas por los privilegios. El crecimiento reciente del monopolio es en gran parte el resultado de una deliberada colaboración del capital organizado y el trabajo organizado, gracias a la cual los grupos obreros privilegiados participan de los beneficios del monopolio a expensas de la comunidad y particularmente a expensas de los más pobres, los empleados en las industrias peor organizadas y los trabajadores en paro. Uno de los más tristes espectáculos de nuestro tiempo es ver a un gran movimiento democrático favoreciendo una política que tiene que conducir a la destrucción de la democracia y que, mientras tanto, solo puede beneficiar a una minoría de las masas que le secundan. Y, sin embargo, es esta ayuda de las izquierdas a las tendencias en pro del monopolio lo que hace tan irresistible a este y tan oscuras las perspectivas del futuro. En tanto los partidos obreros continúen ayudando a la destrucción del único orden bajo el cual se aseguró, por lo menos, a cada trabajador un cierto grado de independencia y libertad, poca esperanza puede quedar para el futuro. Los dirigentes obreros, que ahora anuncian con tanto ruido haber acabado de una vez y para siempre con el absurdo sistema de la libre competencia, están proclamando el ocaso de la libertad del individuo. No hay más opciones que el orden gobernado por la disciplina impersonal del mercado o el dirigido por la voluntad de unos cuantos individuos, y los que se entregan a la destrucción del primero ayudan, lo quieran o no, a crear el segundo. Aunque algunos trabajadores quizá estarían mejor alimentados en aquel nuevo orden, y todos estarían, sin duda, más uniformemente vestidos, cabe dudar que la mayoría de los trabajadores ingleses diera al cabo las gracias a sus dirigentes intelectuales por el regalo de una doctrina socialista que compromete su libertad personal. Para todo el que esté familiarizado con la historia de los grandes países continentales en los últimos 25 años, el estudio del reciente programa del Labour Party, empeñado en la creación de una sociedad planificada, es la más desalentadora experiencia. A todo intento de restaurar la Gran Bretaña tradicional, se opone un plan que, no solo en sus líneas generales, sino en los detalles, e incluso en el lenguaje, es indistinguible de los sueños socialistas que dominaron las discusiones alemanas de hace 25 años. Se han tomado materialmente de la ideología alemana, no solo peticiones como la contenida en la resolución, adoptada por iniciativa del profesor Lasky, de exigir el mantenimiento en tiempo de paz de las medidas de control oficial requeridas para la movilización de los recursos nacionales en la guerra, sino todos los característicos tópicos, tales como el de la economía equilibrada, que el profesor Lasky pide ahora para Gran Bretaña, o el consumo comunitario, hacia el cual debe dirigirse centralizadamente la producción. Hace 25 años había quizá alguna excusa para mantener la cándida creencia en que una sociedad planificada puede ser una sociedad mucho más libre que con el sistema de competencia basado en el laissez-faire, al que viene a reemplazar. Pero verla sostenida otra vez, después de 25 años de experiencia y de la revisión de las viejas creencias provocada por esta experiencia misma, en el momento en que estamos luchando contra los resultados de aquellas mismas doctrinas, es más trágico de lo que puede expresarse con palabras.
El decisivo cambio acaecido en nuestro tiempo y la fuente de mortal peligro para todo lo que un liberal tiene por valioso está en que el gran partido que en el Parlamento y en la opinión pública ha sustituido en gran medida a los partidos progresistas del pasado se haya alineado con lo que, a la luz de toda la evolución anterior, tiene que considerarse como un movimiento reaccionario. Que los avances del pasado se vean amenazados por las fuerzas tradicionalistas de la derecha es un fenómeno de todos los tiempos que no debe alarmarnos. Pero si el puesto de la oposición, tanto en la discusión pública como en el Parlamento, terminase por ser el monopolio de un segundo partido reaccionario, no se podría conservar ninguna esperanza.